Hola, ¿qué tal gente? Qué gusto de que estén aquí por mi canal. Hoy seguiremos con los videos de nomenclatura, el segundo video, correspondiente a la nomenclatura que lleva el sistema stock o que utiliza el sistema stock. En este caso serían los óxidos metálicos. Es uno de los compuestos que trabaja con el sistema stock, que es la unión de un oxígeno y un metal. El oxígeno en este caso siempre va a trabajar con valencia -2. En los óxidos metálicos y en general en todos los compuestos que tienen metal, se tiene que saber con cuál valencia trabaja en ese compuesto, ¿verdad? Para colocarlo según el sistema stock, el número de valencia con números romanos. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, empezamos siempre a nombrar el compuesto de derecha a izquierda. Eso es general. Solo hay uno que no, pero lo vamos a ver en otros videos. En los óxidos metálicos se inicia con la palabra óxido de y el nombre del metal. Entonces, en este caso sería óxido de, y este es sodio, óxido de sodio. Aquí nos tenemos que hacer la pregunta: ¿el sodio tiene una o varias valencias? Eso ustedes se lo tienen que aprender porque su profesor les da la lista con los elementos que tienen que aprenderse y sus respectivas valencias, o bien viene en el examen. El sodio solo tiene valencia +1, entonces no es necesario colocar entre paréntesis ese número porque solo tiene una valencia. En el segundo ejemplo hay un hierro y el oxígeno. Está el elemento hierro y el elemento oxígeno. Entonces vamos a escribir de derecha a izquierda el nombre igual, con la palabra óxido de hierro en este caso, ¿verdad? Como el hierro entra en el grupo de las triadas según la tabla periódica, sabemos que tiene valencia +2 y +3. Como el oxígeno siempre trabaja en los óxidos metálicos con valencia -2, sabemos, y el hierro tiene valencias 2 y 3, tenemos que saber cuál es la valencia con la que está trabajando en este preciso momento, en ese compuesto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si vemos aquí hay un 2 y hay un 3, pero este 2 no corresponde a la valencia del hierro. Nunca se vayan a equivocar con eso. No es que el número que está a la par del elemento corresponde a su valencia. Tenemos que hacer una multiplicación para saber con cuál valencia está trabajando. Por ejemplo, si el oxígeno siempre trabaja con -2 y hay un 3 a la par de él, sería -2 por 3 sería -6. ¿Cuál es el número que multiplicado por 2 nos daría ese mismo número? 6. Sería un 3. Entonces, así descubrimos que el hierro está trabajando con valencia 3. O, para hacerlo más sencillo, podríamos decir que el 3 que está utilizando ese hierro se pasó al lado contrario. Y igual pasa con el del oxígeno. Así es otra forma, pero la forma que les expliqué primero es más certera, porque estamos multiplicando -2, que es el número que siempre utiliza el oxígeno, por 3 sería 6. Y después tenemos que buscar un número que multiplicado por este 2 que está aquí, que es del hierro, nos daría 6, que es 3. Entonces, ya sabiendo que el hierro en este momento está trabajando con valencia 3, colocamos ese número de valencia entre paréntesis y con números romanos. Quedaría óxido de hierro 3. En este caso tenemos un oxígeno y el cobalto. Entonces se llamaría de derecha a izquierda óxido de cobalto. Óxido de cobalto. Pero aquí todavía no sabemos si el cobalto tiene más de una valencia. Si tiene más de una valencia, necesitamos colocar ese número de valencia con el que está trabajando en números romanos. El cobalto también entra en las triadas, que es 2 y 3. Eso su profesor o su profesora se los puede explicar. Valencia 2 y 3. Entonces tenemos que saber
cuál es la valencia con la que está trabajando. Aquí sabemos que hay un 1 y hay un 1 imaginarios, ¿verdad? Y como el oxígeno siempre trabaja con valencia menos 2, entonces podemos deducir que 2 por 1 es 2. Entonces, si aquí hay un 1 también, el cobalto está trabajando con valencia 2. Entonces, esa es la valencia que tenemos que colocar aquí. Óxido de cobalto 2. Vamos con el tercer ejemplo. El potasio y el oxígeno. Un metal y un oxígeno. Entonces sabemos que es un óxido metálico. Entonces empezamos con la palabra óxido de potasio. El potasio tiene solo una valencia, que es más 1. De hecho, podemos verlo aquí, él tiene menos 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Ocupa que esto tenga 2 aquí. Entonces, ¿cuál es el número que multiplicado por este 2? Da 2, es el 1. 2 por 1 es 2. Entonces, como el potasio solo tiene una valencia, no necesitamos colocar nada. Y así nos quedaría óxido de potasio. Ahora, otros compuestos que trabajan con el sistema Stock son los hidruros. Los hidruros están conformados por hidrógeno y metal, y un metal. O sea, el metal siempre cuando está en un compuesto, vamos a saber que se trabaja el sistema Stock. Entonces nosotros tenemos que, primero, lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de compuesto es este. Sabemos que esto es un metal y el hidrógeno, entonces podemos asegurar que es un hidruro. ¿Cómo vamos a darle nombre a estos? Como es con el sistema Stock, también tenemos que verificar si el metal posee más de una valencia. Si es así, tenemos que especificar con números romanos qué número de valencia está trabajando en este momento. Por ejemplo, en este compuesto, bueno, empezamos siempre de derecha a izquierda. Algo importante, el hidrógeno en estos casos de hidruros siempre trabaja con valencia menos 1. Entonces, eso es un dato que podemos utilizar para saber el tipo de valencia con la que estoy trabajando el metal que nos están dando en el compuesto. Entonces, empezamos con este. Ok, sabemos que es un hidrógeno y el potasio. Entonces ya sabemos que es un hidruro. Empieza de derecha a izquierda. Hidruro de, y el nombre del metal, potasio. Siempre se va a escribir hidruro de potasio. De atrás para adelante, vean. El hidrógeno le ponemos hidruro de potasio. Y tenemos que ver si el potasio tiene solo una o varias valencias. Sabemos que el potasio, según la lista que les dan sus profesores o profesoras, solo tiene valencia más 1. Entonces este queda así. No es necesario poner entre paréntesis 1 porque él no tiene más valencias. Entonces no es necesario. Luego vamos con este segundo ejemplo. Es Au, que es oro, ¿verdad? Que es un metal, y el hidrógeno. Entonces sabemos que es un hidruro. Entonces empezamos de derecha a izquierda. Hidruro de oro. Pero aquí nos hacemos una pregunta. Una vez que escribimos, el oro tiene solo una o más valencias. Y nos vamos a la lista, o ya sea que la tengamos a mano, o si ya no la sabemos, y sabemos que el oro tiene valencia 1 y 3. Pero ¿cómo saber con cuál está trabajando? Porque se la necesitamos colocar aquí, ¿verdad? Necesitamos colocarla ahí. Entonces, ¿cómo sabemos con cuál valencia está trabajando? Bueno, como el hidrógeno siempre trabaja con valencia menos 1, y aquí no hay ningún número, quiere decir que el oro también está trabajando con valencia 1, porque 1 por 1, 1, y 1 por 1 es 1. Entonces es el que colocamos aquí. Hidruro de oro 1. Seguimos con el tercer ejemplo. Este es el hierro, ¿verdad? El hierro es un metal muy popular en estos tipos, en todos los compuestos, ¿verdad? Y sabemos que entra en las tríadas. Las tríadas son valencia 2 y 3. Entonces ya sabemos que tiene dos valencias. Tenemos que identificar con cuál valencia está trabajando.
Ok, empecemos con el nombre. Hidruro de hierro, ¿verdad? Hidruro de hierro. Pero ¿cuál número le vamos a colocar ahí? Bueno, sabemos que el hidrógeno siempre trabaja con valencia menos 1. 1 por 2 es 2. Aquí hay un 1 imaginario. ¿Cuál es el número que multiplicado por este 1 nos daría 2 también? Porque tiene que estar balanceado el compuesto, ¿verdad? Entonces, 1 sería, no va a ser 3 porque 1 por 3 sería 3 y aquí es 1 por 2 sería 2. Entonces a una varían 3 y otro 2. Tiene que ser por fuerza un 2. O sea, está trabajando con valencia 2. Entonces la colocamos aquí. Hidruro de hierro 2. Otro tipo de compuestos que trabaja el sistema Stock son las sales binarias. Las sales binarias están compuestas por un radical simple y un metal. Es la unión de un radical simple y un metal. Los radicales simples, recordemos que son los del grupo 7 y algunos del grupo 6. Sus profesores o profesoras les deben dar la lista de estos radicales simples y los números de valencia que ellos tienen. Cómo trabaja con el sistema Stock también, porque vea que tienen un metal en su AVEC, las sales binarias. Tenemos que saber con qué número de valencia está trabajando el metal, ¿verdad? Para colocarlo entre paréntesis y con números romanos. Ok, vamos a los ejercicios. Como es un radical simple, se dice el nombre siempre de derecha a izquierda, igual cloruro de y el nombre del metal. En este caso sería cloruro de sodio. Ese sería el nombre. Cloruro de sodio. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿este metal tiene solo una o varias valencias? Como sabemos, el sodio, en la lista que les dan a ustedes de elementos y con sus números de oxidación o valencia, tiene valencia 1 más. Entonces, como solo tiene una, no es necesario colocar entre paréntesis el número de ese número de oxidación. Vamos con el segundo. Es el bromo. Entonces, identificamos un metal que es el hierro y bromo. Bromo está en el grupo 7, ¿verdad? Entonces es un radical simple. Entonces el bromo pasa a ser bromuro. Entonces decimos bromuro, porque siempre empezamos de derecha a izquierda, ¿verdad? Bromuro de hierro. Muy bien. Bromuro de hierro. Ahora nos tenemos que preguntar, una vez que hemos puesto el nombre, como es un metal, tenemos que saber el número de oxidación con el que está trabajando. ¿Con qué número estará trabajando el hierro? Sabemos que el hierro tiene valencia 2 más y 3 más, o número de oxidación, ¿verdad? Pero ¿con cuál está trabajando en este compuesto en específico? El bromo tiene valencia 1 menos. Entonces, si multiplicamos 1 menos o menos 1 por 2, nos daría menos 2. ¿Qué número ocuparíamos que tenga valencia el hierro para que multiplicado por este 1 nos dé 2? Sería 2, ¿verdad? Entonces, de hecho que el hierro está trabajando, o podemos afirmar que está trabajando con valencia 2. No puede ser con valencia 3, porque si fuera con 3 sería 3 por 1, sería 3, y 1 por 2 es 2. Entonces quedaría no balanceado el compuesto, ¿verdad? Y lo que ocupamos es que queden la misma cantidad, que quede balanceado tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Ok, seguimos con el siguiente, la S, que es el azufre, ¿verdad? Pero como radical simple se cambia a sulfuro, ¿verdad? Porque el sulfuro es del grupo 6 y por lo tanto es un radical simple, ¿verdad? Sulfuro de, y esto es cobalto. El cobalto es un metal, ¿verdad? Entonces tenemos presencia de radical simple y un metal, o sea, es una sal binaria. Entonces ponemos el nombre del radical simple, que sería sulfuro, ¿verdad? Sulfuro de cobalto.
Este es uno de los casos, el azufre, que cambia totalmente su nombre cuando es radical simple. No vamos a decir como el bromo, que es bromuro. El azufre no vamos a decir acefluro. Tenemos que decir sulfuro, sulfuro de cobalto. Ahora, el cobalto, que es el metal, tiene una o varias valencias. Sabemos que es de las triadas, tiene dos valencias, que es 2 más y 3 más. Entonces tenemos que verificar, para poderlo colocar aquí, con cuál valencia está trabajando, ¿verdad?, en este compuesto. El sulfuro es un radical simple que trabaja con valencia 2 menos. Entonces, como aquí hay un 1 y un 1, el mismo número multiplica arriba y abajo, o sea, el 2 multiplica a este 1 y aquí el más 2 multiplica, porque si multiplica el 3 nos quedarían 3 a este lado y 2 a este, ¿verdad? Entonces sabemos que el cobalto está trabajando con valencia 2. Estos son unos ejemplos de diferentes compuestos. Vimos los que trabajan con el sistema STOP, como los óxidos metálicos, las sales binarias y los hidruros. En un video posterior veremos los hidrácidos, que ya no trabajan ni con el sistema STOP ni con el estequiométrico, que fue el video anterior. Espero que les sirva. Les vamos a dejar una práctica para que puedan poner en práctica, valga la redundancia, estos conocimientos nuevos. Espero que les sirva y muchas gracias.